Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccato. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, que ci dai il privilegio de que Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fuimos creados, nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos. Les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y lloraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en sus labios y en los labios de nuestro Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Beato chi si rifugia in te, Signore. Felices los que se refugian en ti, Señor. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, liberemos de su yugo. Ride colui che sta nei cieli. Il Signore. El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he generado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo,
cercate le cose Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Habría entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: In verità io ti dico, Te aseguro se uno que el que no renace de lo alto non può vedere no puede il ver regno di Dio. el reino de Dios. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo Este hombre, Nicodemo, era uno de los jefes de los judíos, uno muy notable. sentì la necessità di andare da Gesù. Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de noche, Perché doveva fare un po' di equilibrio. porque tenía que hacer un poco de Perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù porque non aquellos erano que iban a hablar con Jesús no eran vistos bien. È un fariseo giusto. Es un fariseo Non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no, no. son C'erano malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Un justos, fariseo giusto. y este es un Sentí la fariseo inquietud. justo, y sintió la inquietud. Un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che Era un hombre que había leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los profetas. inquietudine e andò a parlare con Gesù. Y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Es una confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi. porque se nadie Dio puede non realizar è los con signos que tú haces si Dios no está con él. Y se detiene. te. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene Se io en dico la detto cuestión dunque, principal. E Gesù rispose. Y Jesús responde. Rispose misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como él, como Nicodemo, no se esperaba. Le presenta la figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo sente confusione, non Y él, capisce, Nicodemo, e siente prende a confusión, lettera no quella entiende y risposta toma di a la Gesù. letra esa respuesta de Come Jesús. mai si può nascere
¿Cómo se puede nacer si uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare El salto que la confesión de Nicodemo tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello spirito che Gesù dà qui, La definición del Espíritu que Jesús da aquí il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Chiunque Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es libre. La persona que se deja llevar de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. El que hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, es verdad. Fermi lì, Pero si tú te detienes ahí, non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo spirito entri dentro di te Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. sappiamo il passo a dare, No sabemos non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo, o non abbiamo No sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso lasciare entrare, y hacer este paso y dejar entrar al Espíritu. nascere di nuovo, Renacer che lo spirito de nuevo entri in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros. che sia lo spirito a guidarmi. Que sea el Espíritu quien nos guíe. Libero. Con questa libertà dello spirito Aquí lo vemos libre, con esa libertad del Espíritu, que no sabremos jamás nunca dónde terminaremos. che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el cenáculo, cuando viene el Espíritu Santo, salieron a predicar con esa valentía, con esa claridad, Avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo spirito li guidava. porque el Espíritu los Non guiaba. deve fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás compimento dei en el comandamenti. cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, Questa nascita nuova, hacia este che è la nacimiento dello nuevo, spirito, que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Quello che è accaduto a questa comunità cristiana Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron da quell'interrogatorio che hanno avuto con i sacerdoti, de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. andarono dai loro fratelli, questa comunità, Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. tutti insieme. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos, se asustaron un Cosa hanno poco. fatto? ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. Non si sono fermati a misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Che sia lo Oraron, spirito a dirle Que cosa sea devono el fare. Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano. Questa Levantaron su voz a preghiera Dios di un momento diciendo, Señor, buio, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. vogliono nascere dallo spirito. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Ponzio Pilato,
con le nazioni, il popolo Señor, di Israele Herodes, si Poncio sono Pilato, con las alleati naciones contro il tuo y el pueblo de Israel se han aliado contra tu Signore, espíritu, fa contra tu qualcosa. ungido. Haz algo, Señor. E ora, Signore, volgi lo sguardo Y ahora, Señor, mira alle loro minacce, sus amenazas quelle del gruppo di sacerdoti. al grupo de Concedi ai sacerdotes tuoi servi di proclamare y aconseja a tus con siervos tutta franchezza anunciar con la toda tua libertad tu palabra. Chiedono la franchezza, il coraggio, il non avere Piden la paura, valentía, la claridad, no tener stendendo miedo, la tua mano affinché si compia extendiendo tu mano para que se segni e cumplan prodigi signos y nel nome di prodigios Gesù. en el nombre de Jesús. E quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui Y cuando erano terminaron de orar, fermati el lugar tremò. donde estaban tembló. Tutti furono colmati di Todos Spirito quedaron Santo e llenos de predicavano la Espíritu parola Santo di y Dio anunciaban con la palabra de franchezza. Dios Successe decididamente. un secondo Pentecoste. Aquí se dio un Davanti segundo alle difficoltà, Pentecostés. davanti Ante las a dificultades, una porta chiusa, ante loro una non puerta sapevano come cerrada andare avanti. y no sabían Vanno cómo dal ir Signore, adelante, aprono il cuore e viene lo se Spirito dirigen al e Señor gli y dà quello che hablan. ha bisogno. Viene el Espíritu y les da lo que Vanno necesitan. fuori a predicare Y con ellos coraggio salen davanti. afuera a Questo predicar è con nascere valentía. dallo Spirito. Esto es Questo è non renacer fermarsi al del dunque, Espíritu. al Esto dunque es delle no cose che detenerse Cristo ha ante una fatto, al cuestión, dunque ante los hechos, ante los mandamientos, al dunque dopo le abitudini no religiose. detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. Con la preghiera. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. E ci Y dà la oración que nos trae al questa Espíritu, questa el Espíritu franchezza, que nos da questo esta coraggio libertad, esta dello Spirito decisión, Santo. esta valentía del Che mai Espíritu saprai Santo, dove ti porterà, que jamás sabrás ma è lo Spirito. a dónde te llevará, pero es el Il Espíritu. Signore ci aiuti a sempre essere aperti allo Spirito. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Donate i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Che veramente cosa buona, giusta, nostro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova
Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
di noi tutti abbi misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar ahora realizan la comunión espiritual. ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi postro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. ti adoro nel
Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser. Preghiamo oggi per gli insegnanti Oremos hoy por los profesores, que tienen que trabajar bastante per fare lezioni via internet. para realizar sus clases a través de Internet y a través de otros medios. E anche preghiamo per gli studenti che devono fare gli esami in un modo. También oremos por los estudiantes que tienen que realizar los exámenes de un modo u otro. Los acompañamos con la oración. Ci redenti, oh Signore, con il tuo sangue. Señor, con tu sangre has redimido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú peccato. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi Tú molto que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In quei Apóstoles. giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo. Al tempo del censimento. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús
y los soltaron. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se Los ne apóstoles, andarono por via su dal parte, Sinedrio, salieron del Sanedrín, lieti di dichosos de essere haber stati sido giudicati considerados degni di subire dignos de oltraggi padecer por el nombre de Jesús. E ogni giorno nel tempio e nelle Y case todos los días, non tanto en el templo cessavano como di en las casas, insegnare e no di cesaban de annunciare enseñar y che de Gesù anunciar è il la buena Cristo, noticia de Cristo Jesús. parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado che Tiberíades. vedeva i segni Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. e là Jesús si pose a sedere subió a la montaña i suoi discepoli. y se sentó allí con sus Era discípulos. vicina la Pasqua, la festa Se acercaba la Pascua, la fiesta de los Allora judíos. Gesù, alzati gli Al levantar los ojos, vide che una Jesús grande vio folla que una veniva gran da lui multitud e disse acudía a él y dijo a Felipe, Dove potremo comprare il pane? Perché ¿dónde costoro compraremos abbiano pan da para mangiare?" darles de comer? Diceva così. Él decía esto para ponerlo a prueba, Egli infatti porque sapeva sabía bien lo que quello iba a stava hacer. per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti. Felipe le respondió, neppure perché 200 ognuno denarios possa no ricevere bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de Disse pan. allora uno dei suoi discepoli, Uno de sus discípulos, fratello Andrés, di Simon Pietro, el hermano de Simón Pedro, le "C'è qui un dijo, ragazzo che ha 5 aquí hay un pani niño que d'orzo tiene e 5 due panes pesci. de cebada y Ma 2 che cos'è pescados. questo per Pero, tanta gente?" ¿qué es esto para tanta gente? Rispose Gesù: Jesús le respondió, "Fateli sedere." háganlos sentar. C'era molta erba in quel luogo. Había mucho Si pasto misero en ese dunque a lugar. sedere, Todos se ed erano sentaron circa y eran unos 5.000 5.000 hombres. Allora Gesù prese i pani Jesús e tomó dopo los aver panes, reso grazie, dio gracias diede a quelli y los che erano distribuyó seduti, a los que estaban e lo sentados. stesso fece dei pesci, Lo mismo hizo con los quanti ne pescados, volevano. dándoles todo lo que E quisieron. quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: Cuando todos quedaron satisfechos, "Raccogliete Jesús i dijo a pezzi sus avanzati, discípulos, perché recojan nulla los vale pedazos que sobran, para que no se pierda Li nada. raccolsero e Los riempirono recogieron 12 y llenaron canestre 12 canastas con los pezzi dei pedazos 5 pani que d'orzo sobraron de los 5 panes de avanzati cebada. a coloro che avevano mangiato. Allora la gente,
Visto il segno Al che ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: questi è davvero il este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Ma Gesù, sapendo che venivano a Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, sul monte, se retiró otra vez lui da solo. solo a la montaña. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Li metteva alla Continuamente prova per los insegnare. ponía a E prueba con para loro enseñarles. era fuori il limite. Y con Fuori quella ellos funzione iba che fuera del dovevano fare, li límite. fermava. Y cuando tenían que hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para convertirlos en pastores del pueblo de Dios. En el caso de lo que son los obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que Jesús amaba más era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de la redención. Che più Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque a sentire il ellos les Signore, gustaba estar sentire cerca tutto del quello che il Señor, Signore escuchar al diceva. Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo En este día ellos fueron ahí a tener un día de descanso. negli altri Vangeli. E tutti Es lo que quanti dicen parlano. los otros Forse evangelios. due moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo: vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare. a dónde iban a ir por el mar y E li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado. E Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, ascoltavano, quizás entonces Jesús fra loro. empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. E loro dicevano ma è la nostra festa. Y ellos decían: y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Cercava Pero el la Señor vicinanza con la gente. buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Questo. Y ellos, se entiende esto, Si sentiva un po' un cerchio privilegiato. se sentía un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían: no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan. Los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron.
Después pienso en el camino a Jericó, cuando ese otro gritaba: Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían: silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice: ¿quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. Una volta un grande párroco de un quartiere. Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis, tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana. Porque en todo momento tocaba. Y en un cierto momento me dijo: me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco descansar. Pero en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cansa, porque siempre pide cosas concretas, siempre pide algo concreto. Tal vez equivocada, pero pide cosas concretas. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versión degli altri evangelisti, la versión de los otros evangelistas, cuando hacen ver a Jesús que han pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer, dicen así: di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. Nel momento del buio, cuando incominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba: denles ustedes de comer. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores: denles ustedes de comer. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. ¿Están perdidos? Denles ustedes un camino de salida. ¿Están atemorizados? Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Denles ustedes, denles ustedes. El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ¿Y de quién recibe? Y Jesús nos enseña del mismo de quien recibía a Jesús. Después de dejar a los apóstoles, va a orar al Padre en la oración. Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar a entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. Pero muchas veces la gente se equivoca. Y aquí también se equivoca. Y la gente, al ver los signos que él había cumplido, dijeron: este es el profeta que el mundo esperaba. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez. Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho: pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Y cuando se equivoca de este poder,
se arruina la vocación y se convierte en imprendimenti pastorali. administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, Ci parli sempre, para que nos hable siempre, ci dica come sono le cose, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique, ci insegna sobre a non todo, aver paura que nos enseñe a no tener miedo del pueblo de Dios, di essere vicini. a no tener miedo de estar cerca de ellos. Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida Bevanda di salvezza. de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sangue Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. accogli con bontà, Signore, l'offerta di Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que, bajo tu protección, no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dono. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso, prese il Del cálice. mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: E bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunione corporea. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Della speranza della risurrezione e di tutti i defunti che Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de comunión fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así: El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione Las personas que no pueden recibir la comunión pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti.
para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores y también por los niños. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dio onnipotente, Dios Todopoderoso, haz que vivamos con un renovado compromiso estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, para dar testimonio con las obras del memorial de la Pascua que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. De la primera carta del apóstol San Pedro. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Queridos hermanos, glorifiquen al Cristo, el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras.
Aclame al Señor toda la tierra. A te si prostri tutta Toda la terra. tierra se postra A te ante ti y canta en tu honor. En honor de tu nombre, vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Si alguno me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor. Mi Padre lo amará y vendremos a Él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El congedo de Jesús. En la despedida de Jesús a sus discípulos, Él les da tranquilidad, paz, con una promesa: no los dejaré huérfanos. Los defiende de aquel dolor, de aquel sentido doloroso de la orfandad. Hoy, en el mundo, hay grandes sentimientos de orfandad. Tantos tienen tantas cosas, pero falta el Padre. En la historia de la humanidad, esto se repite. Cuando falta el Padre, falta algo. Siempre está ese deseo de encontrar, de reencontrar al Padre. Incluso en los mitos antiguos,
Pensemos en los mitos de Edipo, de Telémaco, de tantos otros, pero siempre buscar al Padre. ¿Qué falta? Y hoy podemos decir que vivimos en una sociedad donde falta el Padre. Un sentimiento de orfandad que toca justamente la pertenencia y la fraternidad. Por eso Jesús promete: yo oraré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Yo me voy, dice Jesús, pero llegará otro que les enseñará cómo llegar al Padre. Les recordará la ida al Padre. El Espíritu Santo no viene para clienti. hacerse de clientes. Viene per señalare l'accesso al Padre. Señalar el camino al Padre, para recordarnos el acceso al Padre, eso que Jesús ha abierto, eso que Jesús nos ha hecho ver. No existe una espiritualidad del Hijo solo o del Espíritu Santo solo. Siempre está el Padre. El Hijo es el enviado del Padre y regresa al Padre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre para recordarnos y enseñarnos ese acceso al Padre. Solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos se puede vivir en paz entre nosotros. Las guerras siempre, tanto las pequeñas guerras o las grandes guerras, siempre tienen una dimensión de orfandad. Falta el Padre que haga la paz. Por esto, cuando Pedro a la primera comunidad le dice que respondan a la gente por qué son cristianos, dice: es más, hagan esto con delicadeza, con respeto, teniendo buena conciencia. Es decir, la mansedumbre que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña esta mansedumbre, esta dulzura de los hijos del Padre. No nos enseña a insultar el Espíritu Santo. Es una de las consecuencias del sentido de orfandad, el insulto, las guerras, porque si no está el Padre, no están los hermanos, se pierde la fraternidad. Esta dulzura, respeto, mansedumbre son rasgos de la pertenencia a una familia que se cuida por tener un Padre. Yo oraré al Padre y Él les mandará otro Paráclito que les recordará el acceso al Padre. Les recordará que tenemos un Padre que es el centro de todo, el origen de todo, la unidad de todos, la salvación de todos, porque ha mandado a su Hijo a salvarnos a todos. Y ahora envía al Espíritu Santo a recordarnos el acceso a Él, al Padre. Y de esta paternidad, de este comportamiento fraterno, de mansedumbre, de dulzura, de paz. Pidamos al Espíritu Santo
ricordi que nos sempre, recuerde siempre, sempre siempre, questo accesso al este Padre. acceso al Padre. Che ci ricordi che Que noi nos abbiamo recuerde un Padre. que tenemos un Padre E a questa civiltà che y a esta civilización ha un grande senso que di tiene un orfanezza, gran sentimiento de dia la orfandad, grazia di ritrovare le dé la il gracia de reencontrar al il Padre, che dà senso el Padre que da a tutta sentido la vita a toda la vida e fa y hace che gli uomini que siano los una hombres famiglia. sean una familia. Credo in un solo Dio, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos profesado nuestra fe. Ahora ofrecemos junto a toda la Iglesia, por manos sacerdotales del Papa Francisco, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que se hace presente de modo sacramental sobre este altar, bajo las especies de pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. benedetto Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder siempre mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, sobre todo en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Al ofrecer su cuerpo en la cruz, dio cumplimiento a los sacrificios antiguos y ofreciéndose por nuestra redención, se hizo altar, víctima y sacerdote. Por este misterio, en la plenitud de la alegría pascual, la humanidad exulta sobre toda la tierra, y con la asamblea de los ángeles y de los santos, canta el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fuente de ogni Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvador. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el gesto de la fracción del pan, reconocemos a Jesús presente en medio nuestro. Y por eso lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo de Cristo y con la sangre preciosa del Señor. Son el sacrificio que se ha ofrecido al Padre y que sube a Él, como nuestra oración, como nuestra intercesión, como el precio por nuestra salvación.
nosotros, de modo espiritual, nos unimos a este sacrificio y a esta comunión, orando como Iglesia, junto con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta manifestación personal y también comunitaria de nuestro deseo de recibir a Jesús en nuestros corazones, entramos en comunión espiritual con Él, dispuestos a dejar resonar dentro de nosotros su palabra de vida, acogiendo su amor para que dé fruto en nuestros corazones de amor con los demás. Permanezcamos en recogimiento y en silencio junto a Jesús en esta comunión espiritual y la prolongamos también en la adoración que haremos al Santísimo Sacramento del altar.